fibras aferentes que van a estar laterales y las eferentes adentro, mediales. Ya, sí. Ya, el complejo del núcleo olivar inferior es el más grande y tiene dos accesorios: el dorsal, el núcleo olivar dorsal y el ventral. Este núcleo olivar inferior va a proyectar fibras que van a dirigirse hacia lo que es el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior en una dirección posterolateral, y una vez que llegan a la corteza del cerebelo, ya, una vez que llegan a la corteza del cerebelo, se van a transformar en fibras trepadoras y van a sinapsar con las células con las células de Purkinje, que recordamos eran parte de las capas del cerebelo, y van a realizan, coordinan la producción motora. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué propósito? Sigamos, después. La formación reticular del bulbo. Esto va a ser mi línea media, y de ahí en adelante yo casi siempre voy a decir lo de la línea media. Esta es la oliva. La oliva del lado derecho. La oliva es una estructura filogenéticamente arcaica, antigua, que siempre va de la mano embriológicamente con la formación del cerebelo. Y básicamente, mientras se está formando el cerebelo desde algo que embriológicamente se llama labio rómbico, existe también una proliferación en la parte más externa, por decirlo así, del labio rómbico, que proliferan y se apartan de la formación del cerebelo para viajar hacia el bulbo y formar en el bulbo algo parecido pero que no es cerebelo, y a eso se le llama núcleo olivar inferior porque se conecta con el cerebelo. Por lo tanto, su empezar o su inicio embriológico siempre es junto al cerebelo, desde el labio rómbico. Por lo tanto, el labio rómbico origina al cerebelo y al núcleo olivar inferior. Este es núcleo olivar inferior del lado derecho, y este señor recibe influencia de centros superiores que manejan, por decirlo así, las estructuras flexoras, pero en relación con el cerebelo. O sea, tienen mucha relación con la capacidad que tiene el hemicuerpo del otro lado para responder a influencias flexoras, pero utilizando al cerebelo gracias a las conexiones del núcleo olivar inferior con el cerebelo del otro lado. Entonces, este fulano de este lado y el otro del otro lado recibe información de toda la corteza cerebral. O sea, si alguien me va a preguntar de qué áreas, de todas las áreas que se nos ocurra, y en particular las que tienen inherencia motora. La corteza cerebral tiene conexiones con la oliva inferior, el núcleo rojo, pero en particular con su parte parvocelular. En la clase pasada les mencionaba que el núcleo rojo está formado por dos partes: una rostral, que es filogenéticamente antigua y muy pequeña, que se llama parvocelular, y una caudal, que es mucho más grande y filogenéticamente de adquisición mucho más reciente, que se llama magnocelular. Este núcleo rojo, desde su parte parvocelular, manda conexiones al núcleo olivar inferior, y esas conexiones serían descendentes, y como son descendentes tienen que descender por algún lado. ¿Y por dónde descienden? Por el haz central
de la calota. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije en la clase anterior que el núcleo rojo, desde su parte parvocelular, también tiene conexiones que también son descendentes, pero ¿a dónde? A la oliva inferior. A esas me refiero. Creo que sí lo dije la vez pasada. Además, la sustancia gris que está en derredor del acueducto de Silvio en el mesencéfalo, o sea, la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris es súper importante porque además de manejar en el tallo cerebral algo que veremos quizás cuando veamos corteza, el dolor somático, también tiene conexiones con la oliva inferior. Además tiene conexiones con la oliva inferior el núcleo vestibular inferior y el núcleo trigémino espinal. Estas conexiones serían conexiones descendentes. Eso significa que también tiene ascendentes. Entonces, no me acuerdo si vi con ustedes, pero aprovecho para verlo ahorita. Hay un sistema de fibras que conectan la médula espinal con la oliva inferior. No sé si lo dije con ustedes. Ese sistema se llama sistema de los espino-olivares. ¿Lo mencioné? Estos espino-olivares a su vez son dos. El anterior y el posterior. ¿Sí? El espino olivar anterior, si esto es línea media y esto es del lado derecho, el espino olivar anterior viene cruzándose de un lado al otro. ¿Sí? Entonces imaginémonos que lo vamos a hacer llegar a la oliva inferior del lado derecho, pero obviamente viene ascendiendo cruzado desde el lado izquierdo. Entonces este sería el espino olivar anterior. Este espino olivar anterior, que viene obviamente de la médula espinal, por eso se llama espino olivar anterior, en este caso el del lado izquierdo, cruza la línea media, ni bien sale, para dirigirse a las olivas accesorias. Entonces, este es un núcleo olivar inferior o el complejo olivar inferior, y esta sería el núcleo olivar accesorio, que son dos. Núcleo olivar accesorio. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Vámonos abajo de nuevo. Imaginémonos que todavía estamos en la médula. Esto es médula y esto es bulbo. Estamos en médula. Entonces, el espino olivar posterior viene subiendo por el cordón blanco posterior. ¿Sí? O sea, sube utilizando abordage y agol por el cordón blanco posterior. ¿Sí? Cuando llega a la transición entre médula y bulbo, se topa con el núcleo de Gol de un lado y el núcleo de Burdach del otro lado. ¿Sí? Repito, esto ya es bulbo con cuarto ventrículo abierto. Cuando ya está abierto se ve el complejo olivar inferior. ¿Ya? Esto es médula espinal, y entre la médula espinal, la más alta, y el bulbo, a esto le vamos a decir transición bulbo-médula. ¿Ok? El espino olivar anterior sale directamente del cordón blanco anterior, pero del otro lado de la médula, y apenas sale, cada uno de los dos lados cruza al otro lado. En este caso, estoy dibujándolo del lado izquierdo, cruza al lado derecho, de una y bien sale,
y al ir ascendiendo termina en olivitas o islotes chiquitos que no se llaman complejo olivar inferior, sino núcleos olivares accesorios. No importa si el uno es medial, si el otro es dorsal y bla, bla, bla. Eso en realidad no tiene trascendencia, solamente para colocarle un nombre por su posición anatómica, nada más. Pero en realidad la función es la misma. Vamos con el otro. El espino olivar posterior viene atrás, pero viene subiendo no cruzado, sino que viene del mismo lado. Entonces, este de aquí sería el espino olivar, ¿sí? ¿Qué viene de qué lado? Del lado izquierdo. Esto es derecho y este sería el lado izquierdo. ¿Sí? Ok. Cuando llega a la parte más superior de los núcleos, repito, cuando la información de los espinos olivares posteriores, o el espino olivar, perdón, llega a la parte más superior de los núcleos de Goli y de Burdach, ¿qué va a originar? Hace un rato lo dije. ¿Qué cosa? Lemnisco medial. Entonces, este señor forma lemnisco medial. ¿Sí? Pero la información que venía con los fascículos de Goli y Burdach desde abajo, cuando llega a la parte más superior del núcleo de Goli y Burdach arriba, la información sale de Goli y Burdach. O sea, la información de quién? De los espinos olivares. ¿Acompañando a quién? Acompañando a las fibras arciformes ventrales internas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Las fibras arciformes ventrales internas, que serían las del color rojo, son las que van a formar en el otro lado el lemnisco medial. Pero las que lo acompañan, que es propiocepción inconsciente, no consciente, se apartan de formar ¿qué cosa? Lemnisco medial. Y cruzan para dirigirse a los núcleos olivares accesorios. ¿Sí me hice entender? Sí. Entonces repito, viene Goli y Burdach subiendo por aquí, viene Goli y Burdach subiendo por acá. Cuando llega Goli y Burdach al núcleo de Goli y Burdach, Goli y Burdach al núcleo de Goli y Burdach, cruzan de atrás hacia adelante a través de las fibras arciformes ventrales internas para formar lemnisco medial. Pero también vienen subiendo con Goli y Burdach no solamente la información de Goli y Burdach, sino información de los espinos olivares posteriores. Esa información que viene ascendiendo con Goli y Burdach, cuando llega a la parte más superior de cada uno de los dos núcleos de Goli y Burdach, de cada lado, desprende información que acompaña a las fibras de propiocepción consciente que van a cruzar al otro lado para formar lemnisco medial, pero no lo forman, solamente lo acompañan. El lemnisco medial se forma del derecho al izquierdo, la información del izquierdo al derecho, pero la información del espino olivar posterior se aparta de formar lemnisco medial y se va a terminar en el otro lado, en los núcleos olivares accesorios del otro lado. Creo que sí me hice entender. Ok. Ya se formó todo lo que se tiene que formar, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y toda esta información se va al otro lado. Ahí nos quedamos un ratito. No, ahí terminamos. Esa información cruza al otro lado con el propósito de dirigirse al cerebelo. ¿Sí? Pero cuando se dirige al cerebelo, termina en la capa de Purkinje, que es corteza cerebelosa. Pero también termina en la sustancia blanca cerebelosa.
en la sustancia blanca cerebelosa termina en particular en el núcleo dentado y en el núcleo globoso y emboliforme. ¿Sí? ¿Puedo seguir? En la capa de células de Purkinje, que es corteza cerebelosa, hay unas células que se llaman células de Purkinje. Estas células de Purkinje tienen conexiones inhibitorias al núcleo dentado y al globoso y el emboliforme. Inhibitorias porque utilizan GABA. Y a su vez, el dentado y el globoso y el emboliforme tienen conexiones excitatorias. Porque utilizan glutamato. ¿Sigo? Ok. Estas fibras que salen de la oliva inferior de un lado y cruzan tanto a la capa de Purkinje como a los núcleos dentado, globoso y emboliforme se llamarán fibras olivo-cerebelosas. Estas fibras olivo-cerebelosas son 100% excitatorias porque utilizan glutamato. ¿Sigo? Ok. Al entrar, estas fibras olivo-cerebelosas para ingresar al cerebelo utilizan una estructura que se llama pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras olivo-cerebelosas son fibras 100% cruzadas. Cuando veamos en la siguiente clase, vamos a ver que el pedúnculo cerebeloso inferior tiene 3 tipos de fibras. Las fibras que son 100% cruzadas, las fibras que son directas y cruzadas, o sea, mitad y mitad, como digo yo, mit y mit, 50-50, y las que son 100% directas. Las únicas fibras 100% cruzadas que van por el pedúnculo cerebeloso inferior son estas de aquí. ¿Sí? Ahora, así como la oliva inferior manda fibras al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo dentado, globoso y el emboliforme mandan fibras de regreso a la oliva, pero utilizando al pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sigo? Ok.
ustedes están caminando, sufren un pequeño vértigo, en particular un vértigo periférico, eso lo veremos ya en el siguiente parcial. Esto es derecho, esto es izquierdo. Las pinches células de Purkinje que están ahí es la única célula que ofrece eferencias, o sea, salida del cerebelo, porque todo lo que le entra al cerebelo es excitatorio, pero todo lo que sale del cerebelo es inhibitorio. Y todo lo que sale del cerebelo es inhibitorio porque sale a través de un axón de la capa de células de Purkinje. Por lo tanto, las células de Purkinje son 100% inhibitorias porque utilizan ácido GABAérgico o GABA. Cada lado del cerebelo, o sea, el lado izquierdo y el lado derecho, manejan ciertas estructuras, pero en particular estructuras que están abajo y que se llaman núcleos vestibulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace la clase pasada y la de hace un rato, volví a hacer el remember, de que por lo menos periféricamente hablando, ¿quién maneja los núcleos vestibulares? El laberinto. Entonces viene alguien y me recontrarrevolotea la cabeza. Las conexiones entre el laberinto periféricamente hacia los núcleos vestibulares siempre son excitatorias, o sea, glutamato, ¿sí? Luego veremos que hay ciertas conexiones entre todo esto, pero para que no se hagan mucha bola, la cuestión es que este fulano de acá se activa, manda conexiones al otro lado, excita las células de Purkinje, y cuando esta información, las olivocerebelosas, llegan a las células de Purkinje, llegan a través de unas fibras que se llaman fibras trepadoras. ¿Por qué se les llama fibras trepadoras? Porque trepan mucho más allá de lo que trepan otras que se llaman musgosas. Cuando veamos cerebelo, van a ver que todo lo que entra como musgosa o como fibra trepadora. Las fibras musgosas solamente llegan hasta la parte más profunda de la corteza cerebelosa, pero las fibras trepadoras se llaman trepadoras porque trepan un poco más arriba y llegan ¿hasta dónde? Hasta la capa de células de Purkinje. Cuando llegan a la capa de células de Purkinje, imaginémonos que esta es una neurona de Purkinje. Estas fibras trepadoras, que se llaman trepadoras estando ya en el cerebelo, son las fibras olivocerebelosas que están en el bulbo. ¿Sí? Miren que repito, las fibras trepadoras son las mismas olivocerebelosas, pero se llaman trepadoras porque están en el cerebelo. Pero en el bulbo no me van a poner fibras trepadoras, sino fibras olivocerebelosas. De olivocerebelosas cambia el nombre cuando a través del pedúnculo cerebeloso inferior trepan como fibras trepadoras hasta la capa de células de Purkinje. Al llegar hasta la capa de células de Purkinje, se enrollan, como son excitadoras, la excitan, pero como este fulano es inhibidor, manda un axón que es inhibitorio e inhibe a los núcleos vestibulares. Y al inhibirlo, se me fue la palabra, disminuye un poco el vértigo provocado por la estimulación del laberinto y decrementa un poquito la sensación vertiginosa. No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esto? ¿Sí? Ok. Sigamos unos 15 minutos más.